Parece que sí, ¿no? Muy bien, con muchas ganas pues eso, de venir por aquí, de que me hayas invitado. Y nada, empezar las andanzas de tu super canal, que tiene muy buena pinta. La verdad que sí. Vale, sí, efectivamente, creo que estaba muteado en OBS. Ahora ya sí que se me debería oír. ¿Ahora nos oís? Listo, efectivamente. Vale. Todavía muteado en nada, OBS. una pifia. Es el primer día, había que empezar así. Yo empecé el rol online como parte del canal de La Pifia en el spin-off, así que tenía que ser así. Claro, nos tenía que bendecir La Pifia, Carlos, ya. Así que teníamos que empezar con pifia técnica, porque para algo estamos así. Así que si tú muy alta, pues... A ver, yo creo que ahora ya sí. Irnos diciendo así, ¿no? O si no hablo yo más bajito, intentaré... No, tranqui, si se puede regular, si es lo mágico de esto y de sus 20.000 barritas que hay que ir regulando. Ya está, perfecto. Pues ahora sí, estamos preparados. Como ya comenté en el vídeo de iniciación y un poco de prueba, Lores y Roles parte un poco con el afán de comentar los propios roles ya tanto de las propias partidas como de los diferentes clases, personajes, razas que van a aparecer en muchos de nuestros juegos favoritos de fantasía, y hoy en concreto de D&D, que viene a ser básicamente el abuelo padre del resto de juegos de rol en mesa y demás. Entonces sí que empezamos con unos comentarios. Pues para empezar vamos a hablar de clases. Otros días hablaremos de otras cosas. Pues se puede hablar de muchísimas cosas súper interesantes, como los dragones, por ejemplo, por qué son así y por qué no. Pero eso será otro día, porque hoy vamos a empezar hablando de una clase que a mí me resulta especialmente interesante, también por los jugadores y jugadoras que he visto manejar, y que es mucho más polivalente de lo que mucha gente piensa, y que se oyen comentarios de que a veces puede llegar a pensarse algunos que es una clase poco dinámica o poco entretenida, pero se pueden hacer auténticas maravillas. Me parece súper interesante tanto para el desarrollo de las propias tramas, de la propia narrativa y el rol que podamos hacer los personajes, y ya también si es una experiencia más ludista, con cuestiones más tácticas y técnicas de la propia jugabilidad del personaje. Y quién mejor que otra healer que ha tenido que ha sido Solaris durante 2 años, ¿no? Sí. No, 2 años, sí, 2 años justos. Sí, pues 2 años de Solaris, primero del Alba y luego del Ocaso. Creo que es una de las healers que más... Para mí, una de las más chulas que he visto, ¿vale? También te lo digo, yo empecé viéndoos a vosotros como uno de mis primeros canales online de referencia. Y bueno, ya he dicho hace 5 minutos que empecé como jugador online con vuestro spin-off. Así que, pues... Tratando de arreglar un poco la pifia que surgió con los elfos. Muy fan de Solaris. Sí, bueno, tratando de arreglar, destruimos la ciudad, ¿vale? Spoiler, pero... Cosas que pasan. Sí, no éramos gente confiable para arreglar cosas tampoco. Pasó lo que tenía que pasar. Pero bueno, cuéntanos así un resumen básico de por qué te gustan los clérigos, qué te llevó a jugar clérigo, y si tuvieras que presentarlo en 3 líneas, ¿qué dirías que es un clérigo en D&D? Pues la verdad que yo antes de Solaris, la campaña principal de La Pifia, que fue donde nos animamos ahí un poco a grabar, llevaba también una clériga, que era del dominio de la vida, Aurin se llamaba. Y un poco la escogí pues porque todos empezaron a decir, pues venga, yo bardo, yo mago, yo tal. Y claro, yo me quedé la última y evidentemente vi que eso no estaba equilibrado, que iba tocando un healer, y dije, bueno, pues vamos a probar el clérigo, no me mola mucho, no sé, a ver qué tal. Y la verdad que, o sea, toda una sorpresa. Ya a partir de ahí, ya todo lo que he visto toda nuestra campaña y demás, volví a elegir el clérigo para
la campaña ya que íbamos a emitir. Y porque a mí eso, siempre me habían gustado un poco los sanadores. Yo soy friki del WoW y yo siempre llevaba pues healer, llevaba druidas, mi primer personaje de hecho fue un Sace y un poco ahí. Entonces pues me gustaba el rollo sanador, pero no estaba muy convencida con el rollo del clérigo. Y me gustó bastante en el sentido de que es muy polivalente, curaba muy bien, pero luego pues tenía bastantes hechizos ofensivos y demás y no recibía mal los golpes. Así que, pero yo creo que lo que más me ha gustado del clérigo es un poco lo que estábamos hablando antes de empezar, pues eso, todo el lore de la religión, de ir construyendo un poquito eso de, pues eso, de cómo son los dioses, cómo son las creencias, cómo son los rituales. Todas esas cosillas también. Es de ID, al fin y al cabo. Sí, también que a los que nos gustan las cosas de religión y dentro de una partida de fantasía muchas veces mola bastante los aspectos religiosos, la intervención o no de los dioses y tal, pues es que el clérigo es una clase que mola. Yo no he llegado a jugar clérigo, porque claro, yo cuando me planteé esto, yo empecé jugando druida, que ya hablaré de druidas otro día, que es más lo mío, pero claro, es otro sacerdote diferente. Entonces yo cogí un poco por ahí. También he jugado paladines y demás, pero justo clérigo no. Pero sí que he visto, preparando otras partidas, preparando one-shots para compañeros, es que el clérigo tiene una posibilidad de variables y de alternativas que también varía mucho, depende de cómo se conciba al diseñar el personaje. Porque tú lo decías, bueno, a ver, ya depende del dominio que elijas, va a tener algunas cosas que van a estar súper arriba, el dominio de la vida cura todo. Pero una pasada, lo cura todo, es healer supremo, pero luego los otros dominios, curando muchísimo, siguen siendo súper útiles en un montón de alternativas. El dominio de la tempestad que comentábamos antes es como llevar a Thor directamente, tiene unas habilidades súper chulas. Y bueno, otros dominios como el del engaño, con dioses que aparecen aquí como Loki y demás, que dices, igual este clérigo muy santurrón no es. O sea, yo mi descubrimiento fue porque Sola, la personaje, el personaje que llevo con la campaña de la pifia, empezó por el dominio de la luz, un poco, pues eso, la típica, no sé cómo decir, es como erudita, algo así, ¿no? Yo creo que pues formada en la iglesia de la luz y demás. Pero luego que por cosas de la vida, no quiero hacer spoiler, pues viene el dios de la muerte y le ofrece cambiarse de dominio, ¿no? Y ahí fue yo cuando ya dije el clérigo, o sea, wow. Porque es verdad lo que decías tú, el dominio de la oscuridad o de la muerte, según lo que se juegue, no cura demasiado, o sea, a ver, cura bien, porque al final tienes todos los hechizos de la rama, pero no es tan potente a nivel de curación. Pero es que las posibilidades que te ofrece de lore, no sé, para mí son muy grandes. También es verdad que según cómo lo quieras llevar un poco, pero yo creo que es uno de los clérigos, aparte de que el clérigo ya está un poco maltratado a mi vista por D&D, el clérigo de la muerte está todavía más maltratado. Porque no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo, o sea, lo ven como es malo, usar energía maligna. No sé, no tiene por qué. Es que el clérigo de la muerte tiene ahí la pequeña pega de que si eres de un dios de la muerte, aunque sea por cómo aparecen los dioses en el panteón, con todo el tema del alineamiento, que a veces, y eso yo creo que es culpa de nosotros como jugadores, que vemos los alineamientos como algo demasiado rígido, y claro, un dios de la muerte, pues automáticamente la mayoría de los casos aparece como maligno. Sí. En el mejor de los casos, legal neutral, porque bueno, la muerte nos llega a todos y tal. Pero es que si estamos en un ámbito politeísta, que luego veremos por qué es la peculiaridad de que sea politeísta para el caso del clérigo, si estamos en un ámbito politeísta y hay dios de la muerte, pues algún clérigo o algún sacerdote de la muerte tiene que haber. Y la muerte existe y está.
Igual que hay clérigos de la guerra y no se les ve tan satanizados, es como un clérigo... Son malignos. Claro, un clérigo guerrero, y dices, bueno, pero es que la guerra es mala, la guerra mata gente, claro. Eso está mal. Y los dioses de la guerra también aparecen a veces como malignos, depende del sitio, pero como malignos, pues por esto que caóticos también, en la guerra íbamos con todo. Pero un clérigo de la... Creo y considero que... Hombre, de la vida es difícil que sea maligno, pero creo que un personaje clérigo puede ser cualquier cosa, prácticamente. Sí, según sin como ningún tipo de problema, vaya. Pero eso es como al final le quieras dar tú el toque, porque, bueno, no sé, o sea, yo cuando el malvado de Master Pifias me puso en esa tesitura, yo al principio digo, joder, de la muerte, pero ya le empecé a dar vueltas y digo, pues no está tan mal, porque al final el dios de la muerte siempre está ahí un poco, bueno, por lo menos en nuestra campaña era como, pues, nadie se quiere dedicar al noble arte de acompañar a los muertos allí al otro lado. Claro, alguien tiene que hacerlo. Claro. Y además eso, pues, construimos un poquito cómo era el más allá, cómo era el limbo, todas esas cosas, y la verdad que me gustó un montón, me pareció muy, muy chulo, que además eso, el clérigo puede aportar como un poquito más de lore al mundo, siempre y cuando el máster le deje, pero claro, ayuda a construir el mundo también. Claro, esa parte a mí me parece súper interesante, eso que decir, pues cómo aportar en la construcción, tener un clérigo, un paladín incluso en un equipo, es que al final te da... Literalmente, porque hay hechizos que hacen esto, te da línea directa con la divinidad. Sí. Entonces... El hechizo de interviene tu deidad, claro. Eso me encanta. Lo he usado todas las veces que he podido y más. A veces funciona, a veces no. Pero en principio es eso, dar esa línea directa con la divinidad, e incluso que el clérigo puede perder sus poderes si la cosa no tira bien, y el máster quiere que se rolee así, porque aquí ya depende mucho de cómo se sienten las bases del world building, de los preceptos religiosos, porque si está diciendo que el clérigo, digamos, descodifica una serie de magias a través del conocimiento de lo sagrado y demás, pues hombre, que se lo retire sería raro, pero si es un poder directamente emanado de la divinidad y te desvías del camino de la divinidad, pues dice, hasta luego, sin poderes. Ya está. ¿Puede pasar? ¿Qué puede pasar? Entonces depende un poco de cómo lo enfoque el máster, pero sí que da muchos juegos narrativos para decir, pues, a ver, a veces te permite un recurso que puede ser un poco feo, pero tienes un Deus Ex Machina en el bolsillo por si acaso. O sea, de repente, que hay que hacer una intervención divina. Tranquilos, ya tenemos nuestro clérigo o nuestro paladín que nos permite hacer una pequeña reconducción si hiciera falta, o una ayuda súper extraordinaria que a veces hacen falta. Sí, y además eso puede estar totalmente justificada, claro, ahí con esa ayudita que dices tú. Claro, sobre todo en partidas como muy de alta fantasía. Pues si son partidas de baja fantasía y tal, igual empezar a meter dioses y demás cuesta. Pero en partidas de alta fantasía, cosas súper épicas, con grandes súper luchas contra gente poderosísima, demonios, dioses. Si vas a salvar el mundo, pues digo yo que igual los dioses tienen algo que aportar al respecto. Claro, tendrán algo que decir. Entonces tener un clérigo y demás va a ayudar al equipo. Ya no solo porque a nivel de juego ayude muchísimo, porque... Esto es una de las cosas que siempre considero fundamentales. También por jugador del LoL. O sea, tú decías del WoW, yo del LoL. Pues como, a ver, hay que tener un soporte en el equipo sí o sí, como mínimo. Sí, luego un carry y un tanque. Luego ya... Nadie quiere hacerlo, pero... Lo demás es complementario. Pero hay que tener support, carry y tanque. Y eso hay que tirar para adelante. Y si no, no se gana. Y muchas veces, pues cuando se diseñan partidas, como ¿cuántos jugadores es lo idóneo? ¿Vosotros empezasteis siendo 6, 7? Un montón, sí. Sí, luego por cosillas de personales, trabajo y demás, fuimos repartiendo, pero la verdad que siempre ha estado bastante equilibrado, pero en parte por eso, porque como hay clases que son pues bastante polivalentes y al final el clérigo pues es una de ellas, el paladín también, quizá el druida, entonces te permite un poco tirar cuando hace falta tirar, pues no sé, de cuerpo a cuerpo, o eso, sí, defender, porque en muchos combates era como, venga, pues... Como voy chetada, me tiro para adelante, que me den a mí los golpes y luego ya vemos cómo surge la cosa.
Y de ahí surgió la ambulancia acorazada. Sí, que realmente me parece la mejor definición para los clérigos, especialmente clérigo Sí. de la vida, bueno, de la vida, de la naturaleza y tal. La luz, Luego hay sí. otros de la guerra y tormenta que igual hacen más cosas y llegan ahí. Otros como el clérigo del conocimiento, que realmente, por cómo es el mago y por cómo es el clérigo del conocimiento, al final, pues puede ser el típico personaje en pollo en los dos y luego no meterse en faenas. Entonces, a mí toda esta idea de el clérigo va a ser algo secundario, va a ser algo que a veces se queda un poco santurrón, un poco aburrido, Sí. que siempre va a estar preocupado de curar, nunca va a hacer nada proactivo, pues yo creo que todo lo contrario. Que por el lore de la clase y el personaje, creo que puede ayudar a generar tramas súper interesantes, que por las habilidades de juego que tiene es necesario por la parte curativa, porque esto ya es algo básico para todo. Para todas las partidas de D&D, señores y señores, si no hay un healer, aunque sea un healer de segunda categoría tipo druida o bardo en el equipo, la cosa se puede poner muy fea. No quiere decir que tenga que curar siempre, pero que alguien pueda hacerlo, por lo que pueda pasar. La gente muere, y con Víctor cerca más. Sí, lo sabe bien, se nota que sabe. Así que siempre es recomendable. Y luego eso, que no se piense que va a ser tener que hacer un juego de santurrón, porque igual dices, oye, voy a jugar un clérigo de la muerte, sin ser malo, pero un clérigo de la muerte, que tiene que hacer otras cosas, un clérigo del engaño, que sí puede ser un poco tramposillo y andar ahí liándola, pues con el pícaro, que dices, no, es que el clérigo va a ser el enemigo del pícaro, o no. Yo en ese aspecto, mi idea al crear a Sola era crear pues un personaje un poco así infantil, pero que ya hubiera tenido algún golpe muy fuerte en su vida que le hubiera hecho pensar, pues de verdad hay un Dios, o de verdad es Dios como me han enseñado en el monasterio y demás, y empezar un poco por ahí, a ver, porque claro, o sea, el clérigo siempre es como, mi Dios, pues o no, o a lo mejor tienes la típica, ¿cómo se dice? Crisis de fe, ¿no? También es verdad que en ese momento me estaba leyendo la trilogía de Mistborn, y hay un personaje que me gusta mucho que es Sacid, no quiero destripar nada, pero es una especie de clérigo y tiene ahí su crisis moral y demás, y a mí es que eso es una cosa que, siendo atea, porque soy atea, pero me flipan las religiones y me gusta mucho eso, o sea, meterme en la piel de, joder, pobrecillo, se le tambalean todos los pilares, o sea, es una cosa que me parece muy chula. Sí, para personajes así con un poquito de drama existencial, un poquito de vivencia más profunda, clérigo y paladín creo que son los más idóneos, porque les puedes poner en tesituras así de ¿qué tu Dios qué? A ver, ¿qué opina de esto? Pues está opinando mal. Sí. Entonces, pues da juego y permite hacer cosas súper chulas. Yo no he leído Mistborn en ningún momento porque pues a ver, te lo recomiendo. Ya lo he visto en un montón de sitios. Sara de Salvación de Carisma también estuvo hablando un rato el otro día de que los Fanderson somos muy poderosos, Carlos. Ya. Y claro, últimamente estoy viendo Sanderson por todas partes, que de hecho ahora mismo todos los anuncios que me salen en Facebook y demás es el Casa del Libro recomendándome Sanderson y cosas así, porque fue un momento en el que era como una avalancha de todo el mundo hablaba súper bien y yo, que tengo ya muchos libros ahí en cola, que no puedo leerlos todos a la vez. En parte es eso, porque a él se le da muy bien construir la religión. Pues tiene en sus diferentes sagas, construye las religiones, o sea, y las construye muy bien. De hecho, en Mistborn la intenta construir un poco desde una parte así más lógica. La magia, por cierto, también tiene una parte muy chula de un sistema de magia así un poco más lógico, y hace como que empatices muy bien con sus seguidores y bueno, en este caso con este personaje que os digo, pues eso, como él, habiendo estudiado todas las religiones que había en el planeta y tal, pues te hace meterte en la piel de ese clérigo que está buscando a su Dios y no lo encuentra, no encuentra las respuestas que necesita y o sea, eso se le da muy bien, la verdad. Que viene un poco al hilo también. También esta parte de, claro, lo comentábamos antes, que cómo se configure
el mundo y la religión, los diferentes sectores eclesiásticos o no dentro de la partida, va a condicionar mucho la forma de que se deba jugar o no jugar el clérigo y otros personajes. Creo que está sonando por aquí mi WhatsApp, que lo voy a cerrar. Sí, no digo nada. Entonces, bueno, que lo que te estaba diciendo era esto de que depende mucho cómo se configure, porque lo que te comentaba antes de empezar, y es que claro, a mí la primera vez que jugué a D&D, solo leyendo, luego ya si coges el manual, ves las imágenes, ya te queda todo muchísimo más claro, porque dices, ya sé a qué te refieres, a qué tipo. Pero cuando jugué dije, el clérigo, había 3 personajes que yo dije, ¿cómo puede ser esto diferente? Que eran clérigo, druida y monje. Entendía por qué iba lo del druida, que iba a ser más natural y tal, pues porque también he jugado a las Magic, sé de qué va cuando hablan de clérigo y sé de qué va cuando hablan de druida. Entonces suponía esa diferencia. Pero el monje sí que me descolocaba un poco, porque lo vi en este sentido. Y qué guay que haga esa pregunta, porque justo Víctor ahora preguntaba de a la hora de interpretar los dos, ¿rolearíais diferente un clérigo y un paladín? Supongamos que de la misma deidad. Yo voy a decir que sí serían diferentes, por cosas que hemos estado hablando un poquito antes, y por cosas que justo iba a decir ahora, y era sobre este tema de la creación del mundo y la percepción. Que yo, pues, el monje al final en D&D iba más por una faceta vamos, que es un monje de monasterio, pero monasterio Shaolin, monasterio ninja y cosas de este estilo. Entonces ya se quedaba totalmente fuera. Pero yo la primera vez que lo vi, para mí el monje era alguien pues que vive en un monasterio tipo cristiano de una deidad, y el clérigo era, en mi cabeza de entrada, un sacerdote. Un sacerdote que sería como un caster mágico. Y eso en un primer vistazo. Y en el segundo, el monje era pues un tanque curativo. Más bien cuando yo me lo imaginaba. Luego resultó que no tenía nada que ver el monje. Y el clérigo no es un sacerdote. Que esto lo comentábamos antes. Y hay un tema que... sobre cómo han dado los nombres a las cosas en D&D, especialmente en las clases mágicas, tiene tela. Y da para hablar un buen rato. Y ya comentaré otro día, porque hoy hablamos de clérigos, no de magos, brujos y hechiceros. Pero es una traducción muy directa en este caso. Del inglés cleric, clérigo. Vale, no es que sea priest y hayamos traducido a clérigo por no poner sacerdote. Pero aquí está un poco la diferencia, digamos, nuestra, histórica, del clérigo y el sacerdote. Se lo comentaba antes a Sara, antes de empezar. Y es que el clérigos es una palabra griega y sacerdote, sacerdos, viene del latín. El sacerdote, por la raíz sacer y una raíz europea que parece el que hace cosas parece que sería el encargado de los temas sagrados, el encargado de las cosas sagradas, de lo sacro, lo oculto, y al final acaba vinculado mucho pues a los templos, al que hace las ofrendas en los templos, esta parte de la especialidad religiosa, mis temas. Así que por eso me interesaba un montón esta clase. Y mientras el clérigo viene del clérigos, palabra griega, que por lo visto viene de algo así, la traducción sería asimilada concretamente solo al cristianismo, mientras que sacerdote podría aplicarse como a cualquier cosa, pero es una asimilación de una palabra vinculada a la herencia y a los transmisores de herencia y a la herencia que transmite entre familias en el mundo griego. Pero el paso del cristianismo por Grecia y su configuración en griego, ya algunos sabréis que las primeras Biblias se tradujeron directamente a griego, y esto es lo que nos ha llegado, las traducciones griegas de la Biblia, no las hebreas y tal. Eso es lo que más ha llegado a Europa, lo que más peso ha tenido. Y en este sentido el clérigo se podría entender como este transmisor de las tradiciones, digamos, ese que mantiene la herencia que va desde los dioses hasta nosotros. Entonces, ahí, ¿cuál sería la diferencia entre el clérigo y el paladín? Para mí, para jugarlo, y también podría discutirse cuál es la diferencia entre un paladín y un guerrero muy creyente, que puede ser. ¿También? Pero para mí la gran diferencia sería esto, que el clérigo
no tiene un afán, digamos, de lucha por defensa de su dios, sino tiene un afán proselitista de transmisión, digamos, no belicosa en este sentido, y con unos votos de pertenencia a una iglesia que el paladín no tiene por qué tener. El paladín puede jurar a una divinidad y puede jurar la defensa del honor de la divinidad, o un juramento incluso mucho más concreto, porque hay 3 tipos de paladín, que ya no es hoy en día, pero hay 3 tipos diferentes también de paladín. Hay uno que es como súper vengativo, que es como un cazador de impíos. Vaya, Kyrios, mi querido Kyrios, era un cazador de impíos. Entonces, creo que lo que el paladín sería un guerrero juramentado a la causa de un dios, una divinidad o una iglesia. El clérigo sería un miembro de la iglesia que, con este carácter proselitista que lo intenta transmitir, intenta cumplir los objetivos de su dios y de su iglesia, que es un poco ese matiz. Tanto, quizá puede ser, uno es la espada por delante, el otro palabra, o algo así. La palabra, la tradición que quiere transmitir, esta herencia, sí. Y el otro simplemente es la defensa de la fe a ultranza por la vía de la espada, la lanza o lo que toque. Pero creo que para mí, para jugar, sería un poco ese el enfoque, que uno, además, el paladín no tiene por qué ser parte de la iglesia, puede serlo, puede ser un brazo armado dentro de la iglesia, como un paladín en la serie de anime y manga Hellsing, Alexander Anderson, que un paladín maravilloso, exorcista. Luego vamos a hablar del tema de exorcismo en D&D. Aunque creo que tú no lo has aplicado mucho, ¿no, Sara? No, la verdad que no, porque... Pero en exorcismo, en el sentido de... Es que el clérigo es el único que tiene habilidades específicas. Bueno, hay un paladín que también... Hay un paladín que también, pero el clérigo es el único que es como súper concreto, que tiene habilidades súper concretas, que están hablando de que este señor es un exorcista. Hombre, sí que he usado lo típico de sacralizar un área, ¿no? Y impedir que pasen, pues eso, criaturas malignas, lo típico de los demonios y cosas similares. Lo de expulsar no muertos no lo uso mucho porque pues en esta campaña no se ha terciado y luego ya como que no pegaba. Ya. Pero sí que tiene cosas, es verdad. No sé si tiene hechizo como tal. No, hechizo como tal no hay. Más que hechizos, son habilidades propias. Sí, que a mí como es lo que acciones. Me resultaba más llamativo, que tiene acciones específicas de clase, también depende de la clase, creo que tiene más o menos, pero que tiene algunas que directamente por el hecho de ser clérigo vas a tener. Sí, de base, no los dominios. Claro, que está al margen de los hechizos que tú quieres lanzar. Tengo por aquí, lo que es, claro, como formas de canalizar divinidad, especialmente. Que tienes eso, sobre todo para expulsar no muertos. O sea, si llevas un paladín o un clérigo, los no muertos, regular. Claro. Porque... También, volviendo al tema paladín-clérigo, ¿para ti cuál sería la diferencia para rolearlo? Pues yo veo más al paladín un poco lo que dices tú, es como un guerrero de fe, ¿no? Como alguien que lucha pues en nombre de su dios o con los valores o el código que impone su dios. Y el clérigo lo veo más como un representante pues de Dios, como del dios que sea, en el sentido de pues eso, transmitir a lo mejor las tradiciones y demás. A lo mejor no tanto el rollo ese de ganar adeptos que todo el mundo se imagina del típico clérigo de pues mi dios dice tal y vamos a orar todos, pero sí en el sentido ese de actuar como, o sea, no actuar, sino pues perseguir lo que su dios pues en ese momento querría, ¿no? Y un poco pues a lo mejor construir también la fe a su manera en la tierra, porque bueno, una cosa es lo que dicen los dioses, pero tampoco están los clérigos continuamente hablando con los dioses, entonces también según el tipo de clérigo que lleves, pues también le dará su toque al tipo de religión que quiera construir allí donde la vaya expresando. O sea, incluso puede haber dos clérigos del mismo dios en un mismo grupo totalmente distintos. Eso es lo bueno de D&D, al final, que no depende tanto de clases, alineamientos, sino también de la personalidad que le quieras dar
a tu clérigo o a tu paladín, en este caso. Claro, es que al final eso es clave, porque muchas veces hablamos de clases y razas y dioses como arquetipos, pero se nos olvida que al final cada uno va a ser una persona diferente, y siendo lo mismo puede ser muy distinto. De hecho, dos paladines en el universo de la pifia, 2 paladines de Lumos, Kyrios, que lo llevaba yo, y Lug, que lo llevaba Lucas. O sea, es que no había color. A ver, siendo también bastante, porque yo creo que los paladines también es un poco eso, como que, sí. o por lo menos lo que he visto yo, que son un poco cuadriculados. Claro, a ver, es que también igual esto es manía nuestra, pero si tú estás dispuesto a jurar tu espada para servir a alguien, pues entonces igual como que vas muy a tope con ello, ¿no? O sea, estás dispuesto a matar a cualquiera por servir, pues sí, a tope con ello y firmemente. Sí. Pero me refiero que el clérigo a lo mejor sí le veo más susceptible de eso que te comentaba, de crisis morales, de, vale, tengo que decir esto porque mi dios tal, pero yo por dentro estoy pensando no sé qué, porque como al final también tiene un toque de erudito el clérigo, pues quieras que no van a surgirle dudas, porque es normal al final. Entonces es también una de las diferencias que he visto yo, pero bueno, es eso, que al final se puede rolear de 1000 maneras. Sí, aquí ya dependerá pues como cada uno quiera. He visto antes que están intentando seducir a Víctor, precisamente, que es el que ha hecho la pregunta para que maneje un paladín en algún sitio. Así pues hay que decir que en el WoW Víctor era un paladín, o sea, eso no sé si se sabe, pero... Pues no se sabe, y andaba antes en Twitter diciendo, no, es que tendré que coger algún día un paladín para que se me quite la manía que tengo. Que no, o sea, serán de idea, porque... Que yo cuando elegía el Humus y luego jugar a Ceren también que fueran paladines era un poco por eso también, porque siempre les tenía un poco de... porque siempre tienden más a la santurronería, incluso más que los clérigos, como dices, porque el clérigo al final hace sus cosas y yo creo que invita más a la duda. Quizá también por ser un personaje más reflexivo y no tan... O sea, no tan de acción como es un paladín, pues creo que sí que obviamente invita más a dudar, porque al final, no sé... especialmente en mundos o campañas y partidas como se suelen enfocar en D&D, que hay movimiento, que vas de un sitio a otro, en un mundo medieval y con acción, claro, porque en un mundo medieval todo feliz y bonito no, pero en un mundo medieval en el que pasan cosas como para poder considerarse una aventura, el clérigo va a haber cosas que no sean perfectas, iba a decir, que no. ¿Por qué está pasando esto si mi Dios no quiere? Claro. Entonces me parece algo totalmente lógico al final que el clérigo dude, porque ¿cuál es la competencia? La habilidad con la que lanza, el atributo, es sabiduría. Y el secundario se suele recomendar inteligencia, ¿puede ser? ¿O constitución? Secundario. Hombre, depende de cómo lo quieras orientar. Constitución, claro. Yo creo que está muy bien por eso que decía, porque como es muy polivalente... Sí, que no se muera el primero, porque al final, si palma el healer, palman todos. En fuerza, por ejemplo, hay gente que lo mete en fuerza, pero tampoco le veo yo mucho sentido. Es que diría, por ejemplo, más por inteligencia, por todo el tema de la medicina y cosas así. Sí, pero claro, estoy pensando que al final... Yo creo que te aparecen recomendadas un par. Te dice, la primera tiene que ser sabiduría, la segunda se recomienda tal. Pues no sé. O sea, sabiduría sí o sí, eso a tope de sabiduría, claro. Porque es que luego llega ya un punto donde geleas según tu nivel de sabiduría y tu nivel de clérigo, entonces tienes que subirlo. Pero luego como lo quieras orientar, porque ahí ya sí que el paladín sí que es verdad que te hace dudar más, porque como va a fuerza, va a carisma, va a carisma. Bueno, los hechizos van a carisma, pero luego igual tampoco usas tantos y lo que te dedicas es a dar mamporros. Y ahí necesitas fuerza, necesitas constitución, porque te vas a llevar golpes, entonces ahí estás más. Y el clérigo en ese sentido, pues hombre, yo sí subiría constitución y luego ya a lo mejor carisma, porque yo es verdad que con Sola no subí mucho carisma, pero bueno, también le pegaba al personaje, entonces tampoco tenía sentido que le subiera mucho carisma, pero puede estar guay porque puedes explorar eso, el aspecto de ir, no sé, convirtiendo NPCs ahí a tu religión, que eso yo me quedé con las ganas y tiene que estar muy chulo. Sí. Coges un clérigo, vas creando una legión de seguidores de tu dios. Al final, en lugar de tener la partida de inicio, tienes 20 NPCs ahí que te siguen. Por Dios. Que luego siempre viene bien ahí. Sí. Nunca está de más. Goblin mascota. Sí. El Goblin mascota, que tendría que ser algo ya totalmente institucionalizado y obligatorio, al menos una vez,
en cada partida, en cada grupo de mesa, vamos, no en cada partida, pero que cada grupo de mesa pueda disfrutar al menos una vez de tener un pequeño goblin mascota al que cuidar. Y seguramente al que ver morir, porque le va a pasar eso. Nosotros tenemos un kobold en lugar de un goblin. En la partida que estoy yo en mesa, como jugador, vamos, tenemos un kobold mascota. También. Ha estado a punto de morir varias veces, pero... Hombre, el goblin es como más pícaro, ¿no? Que el kobold. El kobold, no sé, a mí me da más ternura, no sé. Es que es como un lagartito pequeño, entonces es como muy mono. Además, el máster, desde que empezamos a jugar online, se le pone con voz... vamos, alterada por aquí para que tenga como voz de pito. Sí. No sé qué programa usa, creo que Wismod. Y es como, ay, qué mono es, que no le pase nada, pobrecito kobold. El kobold. El goblin es como más que sabes que te la va a liar. Ya. Tenemos aprecio, pero en cualquier momento... Tenemos aprecio, pero no nos fiamos de ti, ¿vale? Total. O sea, no sé, a lo mejor la gente que nos está viendo ha tenido un goblin inseparable, pero claro, a mí me cuesta verlo. Depende de la edad, esto es como los perritos y los gatos, depende de la edad a la que empieces a criarlo, claro, pues ya te viene con vicios, con cosas culturales del goblin. Manías de robar. El goblin roba y traiciona a la gente a la que quiere. Ay, claro, es que me quiere. Es cosa suya. Vamos, imagínate convertir a una legión de goblins pequeñitos para un dios aleatorio, por ejemplo. Sería genial. Que fueran robando por para... En nombre de Dios. Para la defensa, en nombre de tu Dios. Sería muy bueno, sería genial. Sí, da para arco de aventuras, que dice Víctor. Pero vaya. Y bueno, aquí hablando, ¿a qué nivel llegaste consola al final? Ay, ¿a qué nivel llegamos? Pues... 9 o así puede ser. Me parece que ya lanzábamos hechizos de nivel 6. O sea que... Pues estáis gordísimos. Como... Eso es nivel como 11, ¿no? O así. No me acuerdo, me va a matar Víctor. Tampoco te creas. Voy a mirar. Sí. Lo tengo por aquí. Sé que lanzaba hechizos de nivel 6 porque ahí es cuando te das cuenta de que llega un momento que todos los personajes ya rozan la deidad. O sea, y el clérigo... En ese sentido, de nivel 6, pues sí, nivel 11. Sí, nivel 11 que es una pasada. A ver, es que iba precisamente por eso. Es que el clérigo llega a ciertos niveles que resucita mucho. Sí. ¿Sabes que... Sí, de hecho, nosotros, bueno, la verdad que estábamos medio de acuerdo, pero decidimos capar ese poder porque estaba muy roto. Entonces, por eso al final de la primera campaña, aunque yo tenía mis 2 espacios guardados para resucitar si se moría alguien en el final, pues sí, lo hicimos, pero lo roleamos y llegamos al medio acuerdo de que si volvía a pasar, yo podía lanzar otra vez ese poder, pero iba a tener que sacrificar sola algo más aparte de ese espacio, porque yo creo que eso está guay, porque en el fondo te da la sensación de peligro, de... Sí, a ver, que nos metemos mucho con Víctor porque mata gente, pero ya, si no muere nadie... Claro, no hay drama. Entonces, como decía antes por aquí, es que no hay sensación de peligro, como si todo va a salir bien, pues para qué, pues para adelante, es como cuando estás en un juego y puedes volver a empezar, pues no pasa nada. Entonces pierde intensidad, pierde drama y al final como jugador lo disfrutas menos. Es que al final, por mucho que digas, no, es que no quiero que se muera, es que me agobia, es que qué pena, qué tal. Pero, a ver, parte del rol es sentir lo que estás jugando y lo vas a sentir más si sientes miedo por tu personaje, por un personaje al que tienes cariño. Y es verdad, el clérigo, es que antes he hecho una jugada a la lista de conjuros, hay algunas cosas que es que resucita sin pegas, ya a nivel súper alto, pero de resucitar sin pegas. Resucitar, me parece, tampoco es muy, muy tardío, me parece que es al nivel, hechizo de nivel 3. Lo único que te pide es que esté el cuerpo... O sea que si alguna parte falta, esa parte no se va a restaurar. Entonces, claro, si le quitas el corazón, por ejemplo, si le quitas el cerebro, pues mal apaño. Pero luego luego ya se vuelve muy, muy tocho. O sea, muy... Luego tienes, por ejemplo, el de mantener el cadáver por un tiempo. Entonces puedes hacer ahí trampas para... Pues si ahora no tienes el hechizo preparado, te has gastado el espacio de conjuro o lo que sea, pues... está preparadísimo para volver a resucitarle cuando haga falta. Claro, mira, es que a nivel 9 hay una resurrección verdadera, que es que tocas una criatura que lleve muerta al menos 200 años. Claro, o sea, al menos 200 años y dices, a ver, es que eso ya es Mojama.
Sí, es como mucho, o polvo. O sea, tocas un hueso y llegas y si su alma lo desea y es libre, pues está vivo. Y dices, eso está loquísimo. Claro, aquí ya está, pues lo que decías, que se rolee, que tenga un poco más de condicionamientos, de que no se puede hacer, o que el máster, por ejemplo, se ponga súper estricto con los componentes. Que yo creo que es algo que en general no hacemos casi nadie al jugar. Ni cuando somos másteres ni cuando somos jugadores. Los componentes es como algo que está ahí es un rollo. Y existe, pero es que, a ver, una rociada de agua bendita y diamantes con un valor de al menos 25.000 piezas de oro, que son consumidos como parte del conjuro encima, con lo cual has perdido 25.000 piezas de oro en diamantes, que no te vale con 25.000 piezas de oro, que tiene que ser en diamantes. O sea, metes tú a comprarte diamantes. Entonces, efectivamente. Claro. Entonces, pues claro, lo que dices tú lo puedes poner un poco en el sentido de, pues eso, pues algún sacrificio o algún que no sea tan sencillo decir, venga, pues lo resucito. Vale. Sí, la verdad es que ese enfoque bastante mejor, porque claro, a ver, yo diría si no, pues mira, que como si ves que está muy roto, pues te acoges a que tenga que cumplir el inventario, pero a mí personalmente el inventario, habrá gente que me matará por esto, pero a mí los inventarios estos de 18.000 componentes me aburren bastante. Sí, porque al final es lo malo, yo creo, del rol, hacerlo demasiado mecánico. Ya no en streaming ni nada, o sea, incluso en mesa. Si lo haces demasiado mecánico, ya es como que, no sé, que le quita lo bonito al rol, que es eso al final. Meterte en el personaje y ser el personaje. Porque cuanto más te metas en el metajuego, en el metarol, pues estás quitando terreno a esa parte. Sí. Para mí. O sea, luego yo sé que hay gente que es muy munchkin y... Mira, Víctor pone por aquí que por ejemplo, el mago de Critical Role lo que hace es utilizar los ingredientes para parte del roleo del conjuro. Entonces, para eso sí que es verdad que puede venir muy guay el cómo lo haces. Yo lo he hecho un par de veces nada más, porque al final luego hay un montón de cosas que dices, es que no viene muy a cuento que yo vaya a decir ahora saco esto de aquí, porque va a quedar un poco raro. Y si me pongo a dar la receta hay veces que parece un poco excesivo, porque yo lo he hecho alguna vez jugando con otras clases y ha sido como, bueno, si es algo sutil, guay, pero si es algo como mucha lista, a mí me parece un poco largo de hacer y tal. Pero sí que es verdad que puede servir como pista, pero que sea, si llevas un inventario serio, a mí me parece que limita, y lo que dices al final, pasarse de técnico y de detalle y de mecánico, a mí cuando jugamos a rol personalmente me resulta un poco pesado. A mí es la parte que me gusta un poco menos, me gusta más pues el drama, rolear y todo esto. Y que los jugadores lo hagan, porque cuando yo lo veo me parece más entretenido y por eso yo intento hacerlo. Luego ya que me salga bien o me salga mal ya es otro tema, que yo no estoy diciendo que lo haga bien, pero sí es la parte que me gusta. Entonces... Sí, eso es un poco la parte diferente, pero bueno, que también es una forma de darle realismo. Entonces, pues yo qué sé, hay a lo mejor un ten con ten, no lo sé. Sí, yo creo que está muy guay. Y quería preguntarte alguna cosa más. Tú, ya, aunque sea absurdo, porque has dicho antes que también en otros juegos usabas druidas, usabas healer, usabas tal. Después de haber usado en diferentes juegos, ¿con qué tipo de healer, tipo de sanador te quedas? ¿De D&D, que son más polivalentes, más tal? ¿O algo más especializado, que sea el mago curandero? El mago curandero. Pues de D&D ya te digo, el clérigo sin duda. No he probado más cosas, pero sí que he visto o he jugado con otros jugadores que sí que los llevaban, entonces yo la verdad que es el clérigo el que veo más completo y a lo mejor el que repetiría para un sanador, entendiéndome. Uh-huh. Sí, también. Por ejemplo, para el WoW yo veo más completo el druida, es que depende. Uh-huh. Porque por lo mismo que te decía, pues me gusta porque es como polivalente, es como que pues si te pegan no te van a hacer mucho daño, pero si necesitas lanzar un conjuro ofensivo lo puedes lanzar, si necesitas curar un montón vas a poder hacerlo. Entonces esa es un poco la... Sí, esa es otra, es que sí que es verdad que a veces parece que al ser healer va a ser defensivo, pero es que tiene una lista, echando un vistazo a los que estáis viendo, tiene una lista de herramientas y cosas incluso para ser como caster secundario en una party, que vienen súper bien. Lo que decía antes, como exorcista es el mejor.
Vaya, sí. Si tenéis un máster que le encanta poner esqueletos en la primera campaña en nivel 1, pillaos un clérigo, que es que está hecho. Es que un clérigo te lo apaña contra los esqueletos, llegas, sacas al clérigo, ¡hala! Ya no hay esqueletos. O, bueno, no se pueden acercar, pero te ayuda, claro. Hay un conjuro muy chulo que te sirve para un momento, pero te saca de un apuro, que es el de destierro, no sé si es destierro o desterrar. Sí. Es muy chulo. Creo que solo tiene que hacer el oponente una salvación de carisma, y si no la supera, le destierras otro plano. Entonces, es que, o sea, aunque el bicho sea muy potente, es que eso está genial, eso está, vamos, rotísimo. Sí, es que... Malo que se puede volver en tu contra, pero... ¿Con volver en tu contra en qué sentido? Porque si pierdes la concentración, me parece, vuelve, o creo que no recuerdo ahora si tenía tiempo me parece que no. Es como que lo mandas a otro plano y si se rompe en algún momento ese conjuro, pues vuelve. Y claro, puede volver en un mal momento, puede volver en un momento todavía peor en el que le desterraste. Sí, eso sí. Pero vamos, es un hechizo muy, muy chulo, sí, para cuando algo... Incluso que pueda volver luego, pero cuando algo es muy molesto en este momento, claro, aparta. Y tiene hechizos que están muy bien, que son muy comodín, ¿qué hago ahora? Pues esto. Y sí, está muy chulo. Sí, y a mí me parece súper chulo además, porque dices, alguien especializado en clérigos. Es que yo, pensando en la típica gente que siempre juega una clase, ¿no? Y que quiere explotar la clase al máximo y conocerla al máximo, sea pícaro, sea tal. Y todas son muy polivalentes en D&D, porque todas tienen como poco 3 facetas, con lo cual o juegas muchísimo o vas a tardar en agotarlas. Sí. Y vas a poder jugar con diferentes estilos, con diferentes roleos, porque no vas a hacer siempre la misma persona. Entonces puedes explorar la misma clase pero con otro enfoque, cambiando los atributos. Pues por ejemplo, pues decíamos antes, depende del tipo de clérigo, puede ir más a fuerza, puede ir más a constitución para aguantar más, o incluso a carisma si es más clérigo de hablar y hacer cosas. Pero claro, le estás metiendo así muchas variantes, y es que el clérigo tiene muchísimos dominios diferentes, que hemos comentado antes algunos, pero es que son conocimiento, vida, naturaleza, tempestad, engaño, guerra y muerte. Que muerte no aparece en el manual de jugador, en D&D aparece en el manual de máster. Pero eso, sí, pues lo puedo usar el máster, pues como para, por ejemplo, hoy paso contigo, para darte esa alternativa, esa segunda opción. Y así lo sabes solo el máster y luego te lo saca y dices, eso es que eso mola también si lo hubiera sabido de inicio. Pero da para muchísima variedad, ¿sabes? Entonces, si alguien, lo que digo, quiere decir, voy a elegir una clase y la quiero explorar a fondo, pues con el clérigo es que va a tener para no aburrirse, y van a ser todos súper diferentes, y luego ya los enfoques que le des, porque yo, mira, hablando por el tema de exorcismos, hice una partida que estas cosas que a veces con D&D se quedan un poco cortas, de ambientación oriental, que hay para D&D tercera sí que hay materiales chulos, pero para 3,5, pero para quinta no hay tanto. Hay en Sanazar, que hay otros tipos de clérigo también, pero yo quería una ambientación oriental, tipo japonés, Japón feudal, y claro, yo dije, es que necesito un exorcista. Y era un clérigo, pero no cuadraba nada con la idea que tenemos nosotros del clérigo, que sería una mezcla de clérigo y monje oriental, estos que van con su palito caminando, sí, de un sitio para otro. Es que esta gente son sacerdotes sintoístas o monjes taoístas que son exorcistas además, y que, a ver, son maestros de artes marciales. Pero claro, a nivel 1 o a nivel 2 no puedes hacerle multiclase ya, porque eso sería una locura. Entonces fue una de, pues un clérigo, y le voy a poner a destreza con armadura ligera y ya está. Y era una clase para un one shot, era un personaje prediseñado, y dice, pues mira, me va a ser un clérigo a destreza. Llevaba una armadura ligera, no llevaba escudo, pero es que tampoco le tocabas, y se echaba escudo divino el jugador, que escudo divino para paladines y para clérigos es un chollo, porque te da otros más 2 de CA, y era como, claro, es que no le tocan. Y era clérigo de la tormenta encima, porque era del dios Fujin, de la tempestad, vamos. Pues onda tronadora, y alejaba a los enemigos. Y era como, es que no le tocan, Y era súper chulo, era por eso, para ser exorcista, y al final la forma de rolearlo del que lo jugó era como un caster secundario.
no hizo casi heal, porque por unas o por otras otro era un guerrero y se autotiraba la curación con el descanso con energías renovadas o algo así que se llama, y los otros dos pues se quedaban más en retaguardia. Bueno, y un monje que por cosas no recibió ni una leche. Tanqueaba, pero no le daban. Entonces, bueno, pues cosas del monje y del rol que al final funciona. Pero este clérigo al final acabó jugándose como un caster. Y dices, pues es que puedes tener un papel súper central y súper principal. Y a mí me mola muchísimo. Y que creo que es importante no caer en el tópico del clérigo, ni el paladín tampoco, vamos. Pero el clérigo va a ser un santurrón. El clérigo se dedica solo a curar y va a ser algo aburrido. Porque hay mucho más. Además de ser necesario, porque tengas que curar de vez en cuando, también está un poco feo que siendo un jugador y queriendo a tus compañeros tengas un clérigo y nunca les cures. Que digas, no, yo es que no soy ese tipo de clérigo. No, hombre, tío, que se muere. Entonces, igual tú puedes hacer algo. No, es que no soy ese tipo de clérigo. Me lo ha hecho un compañero una vez. Tengo una crisis de fe. Sí, no, me lo hicieron una vez un compañero jugando y yo... ¿Sí? Nos estamos muriendo. Solo tú puedes curarnos. ¿Por qué te vas a dar de hostias? Por favor. Claro, es que eso también es otra cosa que merece debate. A ver, está muy guay que quieras ser el protagonista, pero yo creo que cada miembro del grupo tiene que ocupar un lugar para que los demás también... O sea, es como una pieza del engranaje para que todo funcione. Ni todos podemos ser protagonistas, ni todos podemos dar de palos al que más, o sea, cada uno tiene su pequeña función y aunque parezca tonta o leve o lo que sea, pues es importante. Si te coges un geal, pues es que tienes que gelear, o sea... Claro, y si no lo vas a hacer porque quieras hacer, pues te coges un clérigo de guerra y me parece legítimo, un clérigo de guerra que está un poco cucú y dice, yo me voy a meter ahí en todos los fregados porque es que soy un clérigo de la guerra. Vale, me parece legítimo, pero coméntaslo a tus compañeros con tiempo suficiente para poder coordinarnos un poco. Tanto o hazlo por primera vez y que sea muy evidente en un momento en el que no esté nadie jugándose la vida. Diría yo, esto más son cosas de etiqueta en mesa, pero es verdad que a D&D no se juega tanto, bueno, de rol en general, no hay que jugar tanto a ganar, pero si alguien un día pues se espera otra cosa, pues igual dar pistas cuando no sea relevante, cuando no sea importante, o comentarlo, que me parece algo maravilloso que se puede hacer antes y después de las partidas, que es hablar, que creo que normalmente es gratis. Entonces, si tú dices, no, a ver, yo llevo al healer, pero no os hagáis la idea de que yo voy a estar todo el rato curando, ¿vale? Yo voy a estar a otras cosas, porque por mi dios, mi clero y mi personaje y su carácter, va a estar otras cosas, ¿vale? Tenedlo en cuenta. ¿Vale? Genial. Genial. Y así nadie después se lleva un chasco cuando estás a un punto de vida y el healer, en lugar de mirarte a ti, que puede que su personaje no lo vea, puede que su personaje esté a otras cosas, por mucho que el jugador lo sepa, no tiene que decir, y ahora de repente me acuerdo de que mis compañeros están heridos, voy a echar un vistazo, chequeo, check, ay, tú no, pues te curo. O sea, tampoco tiene que estar a eso. Hay veces que el personaje no lo va a ver. Si estás enfrascado en algo, estás enfrascado en algo. Pero sí también comentarlo, que nadie... Para no defraudar a nadie y que las diga, es que no ha satisfecho mis expectativas como sanador y como compañero. Pues mira, no pasa nada. Se puede hacer, pero no es obligatorio. Se puede hablar, puede haber varios healers en el grupo. Un druida puede ser healer también, menos, porque cura menos, pero un druida puede ir por el druida ya hablaré de él, porque puede hacer chorrocientas cosas, pero puede ser healer entre ellos, pues puede llevar un druida. Sí, o sea, yo no creo que dependa tanto de la cantidad, sino de que esté en el momento que haga falta, porque hay, por ejemplo, hay un truco que se usa mucho, que es cuando se mueren cuando les bajan los puntos de golpe a cero a varios compañeros, si tiras un hechizo en área, aunque cure poquito, los restaura y los levanta. Entonces, claro, o sea, es usar las estrategias que tiene tu personaje para ese momento. Entonces, todos los personajes que tengan ahí un poquito la habilidad de curar, pues a ver, cualquiera... un mago no, pero yo creo que cualquiera que lo tenga, un druida... Habilidad de curar de un mago. Hay 4 muertos en un área. Bola de fuego. Ya está. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Onda tronadora. O sea, eso, que un druida... Yo he jugado con una amiga que tenía un druida también era muy buen geal. O sea, no
Sí, es que también entonces puede ser compatible, puede llevar varios, como ya decimos, son muy polivalentes, pues no encasillarlo ahí, que el jugador pueda hacer un poco lo que quiera con él y que disfrute del personaje. Y si se aburre, pues que busque cómo cambiarlo. Porque además ya, es que se puede. Cambias 2 cosas de la lista de conjuros, porque además a nivel mecánico el clérigo es súper fácil de cambiar las cosas, ¿no? Porque te haces la lista cada mañana, por así decir. Claro. Entonces, tienes unos que los como 4 o 5 que van subiendo según subes de nivel, que siempre tienes preparados, dependiendo de tu dominio, y luego los demás te los apuntas. Ajá. Claro, es que es eso, que puedes variarlo. Entonces, si ves que algo no te está gustando de cómo se está enfocando, esto todo a nivel mecánico, más que de roleo, claro. Sí. Pero si no te gusta cómo se está enfocando, porque te aburre o estos hechizos me sobran, pues los cambias. Que eso, claro, eso no lo puede hacer un mago, por ejemplo, en teoría, ¿vale? Sí, el mago sí, el que no puede es el brujo, me parece, ¿no? Creo que es que el brujo creo que tiene muy pocos hechizos, pero el mago creo que a nivel de mecánica, en teoría, tiene que tener la lista hecha, tiene que tener libro. No, pero lo puede preparar también. Claro, entonces puede alterar, pero es como que tiene que invertir horas y cosas así. A nivel mecánico, bueno, si somos estrictos, ¿vale? Pero el clérigo creo que es más ágil en el cambio. Y luego hay un, pero es de Pathfinder, creo. Hay una clase de clérigo que se llama Oráculo, que yo siempre le he echado el ojo, pero nunca he llegado a probarlo y tiene muy buena pinta. No es un clérigo tanto de curar y demás y resucitar, sino como que utiliza a los dioses para que como que les hablen del futuro y demás. Entonces en los combates está muy interesante. Es de Pathfinder, entonces no creo que no lo han adaptado, pero pinta muy bien. Y eso es un clérigo, pues no sé, a mí me parece totalmente diferente. Y luego a nivel de roleo llevar un oráculo, o sea, wow. Sí, eso tiene que estar, vamos, chulísimo realmente. Porque es que hay muchísimo, es como un adivino. Claro, porque en D&D no hay nada así, está el hechizo este de presagio, pero que es como bien, mal, no lo sé. A mí no me gusta. Que es como dicha, desdicha o... Sí. ¿Cómo era? No sé, dicha, desdicha o las dos. Sí. Vale. Pues muy bien. Depende de qué dios una cosa es dichosa y otra no, también te digo, a ver si te vas a fiar de según qué dioses. Como detectar el bien y el mal. Hay mal, vale, gracias. Hombre, sí es interesante en el sentido de, bueno, pues el mal proviene de tal objeto que está en la estantería. Vale, en ese sentido vale, pero si entras en un sitio y es como, sí, hay mal. Se detecta mal. Todo así, esto que pasa al paladín de llega, te huele mal, Sí. Te huele mal. Bueno, a ver, esto es una partida de Dungeons and Dragons. Creo que cuando entraba en una dungeon, creo que me lo veía venir. Sospecho que me lo veía venir. Pero bueno, el detectar el bien del mal también, si se mecaniza mucho, sí que te dice cosas de no, conoces el área concreta del que sale y el tipo de clase del que venga, claro, pero eso al final para rolearlo es como, detectar bien y el mal, de repente sé que hay 5 vampiros detrás de esa pared, 2 no muertos detrás de esa otra, es como, a veces el exceso de ludificación puede ser un poco perjudicial para el rol. Pero eso es opinión, no es realidad, ¿sabes? Yo lo digo porque a mí se me hace un poco que a veces es pues excesivo. Claro, llevo diciendo todo eso siempre que salgo por aquí. Entonces siempre llego y digo, no, es que hay que ser laxos con las normas, hay que tal. Pero bueno, luego el manual está ahí y las cosas están por algo, porque a mí es una cosa que me resulta súper interesante siempre que leo fantasía o juegos de rol, videojuegos y tal, que es ¿por qué han hecho esta clase de este estilo? Porque eso, al final, lo que están haciendo es recurrir a las cosas que nosotros esperamos. Claro. Es qué expectativa tiene la gente normalmente de cultura occidental de un clérigo. O qué expectativa tiene de esta serie de hechizos que vamos a hacer, de cómo se tiene que lanzar la magia, cómo son los hechizos y todo esto. Entonces, para satisfacer esa expectativa cultural, pues nos dan un poco cosas tópicas y unas mecánicas que nos permiten aplicar. Pero tampoco creo que haya que coger toda la piedra. A mí me resulta muy interesante el por qué el mago, por ejemplo, tiene que estudiar, por qué el clérigo tiene sus horas de rezar al día si se quiere mantener. Que aquí te lo dice que lo hagas, puedes no hacerlo, porque lo comentaban, creo que era en el world building que hizo Sirion Roll ad libitum, en el taller sobre world building religioso, que hay momentos en los que
esta meditación, esta reflexión sobre este acto de rezar o entregarse a la divinidad para conectar y, digamos, actualizar tu maná cósmico de fe, en el caso de los clérigos, pues para que te salgan los conjuros de maravilla, pues pueden ser de muchas formas, pueden ser en movimiento, pueden ser haciendo cosas, puede ser un clérigo de la vida trabajando en la curación, un poco como médico, como curandero, eso digamos, no gastando magia, pero trabajando en ello. Eso puede ser parte de su, digamos, de su afianzamiento de lazos con la divinidad. Puede ser, no es... cada uno aquí ya de eso sí que imagino dependerá del jugador, del máster, de cómo lo quieras rolear. Y al final creo que habrá tantos clérigos como jugadores los lleven. Claro, eso al final es lo chulo. Pero sí, bueno, al final D&D te da como las herramientas para, pues eso, para construir un poco las clases y no, o sea, si le quieres dar otro toque, por ejemplo, lo que os comentaba, nosotros, el clérigo de la muerte de D&D, pues la verdad que a mí, yo no lo veía así para nada, pero era como el que más se ajustaba a lo que teníamos pensado hacer con Solar. Entonces, bueno, le dimos pequeños retoques y obviamente en el lore pues cambió totalmente, porque es que si lo lees, o sea, te aconseja hasta el alineamiento, que sea maligno, tal. Oye, no. Entonces, pero bueno, ahí están las normas, si las quieres seguir en su totalidad o incluso si quieres hacer pequeños ajustes, lo que funcione con tu mesa al final. Sí, estas son las normas, si no te gusta tengo otras. Claro, sí. O sea, yo pienso así, yo sé que luego hay gente que sí, hay gente que es más purista. Yo es que, a ver, para la gente más purista diría, pues mira, y que va solo a la experiencia de combate, de ludificación y de munskineo, pues si quieres seguir dando dinero a la tutorial de Dungeons & Dragons, no voy a decir, bueno, da igual decir el nombre porque creo que todos sabemos que es Wizards of the Coast. Pues tienes otros muchos juegos de Wizards también que te permiten eso. Tienes las Magic, que es mecánica pura. Tienes Descent, que tienes figuritas que vas moviendo, que vas con la miniatura y tienes las partidas prefijadas y vas guardando equipo además, y según hagas de bien la partida o no, consigues más o menos equipo. Son juegos que están guays también, pero es otra experiencia diferente. Que nos dejen a los del rol jugar a rol. Claro, que nos dejen rolear. El drama, que nos dejen las palomitas. Así que... Sí, totalmente. Pues con esto, si quieres, lo dejamos aquí. ¿Alguna última intervención para vender bien la clase de clérigo? O definirla bien así como resumen. Como experta en la materia, Yo diría eso, que al final es una clase que tiene muchos prejuicios, pero que lo mejor es probarla, lanzarse ahí a la aventura y que va a sorprender en cuanto a combates, en cuanto a roleo, o sea, va a sorprender seguro. Y al final, pues os va a gustar, si es que os va a gustar, o sea, tenéis que probarla. Pues ya está, lo hizo una experta en clérigos, así que os va a gustar, porque si nadie va a defender mejor y hablar mejor de los clérigos que... Hombre, seguro que sí. Sara, porque, a ver, Solaris en sus dos fases fue increíble. Podéis ver toda la campaña en el canal de La Pifia, que ha sido colgada entera en YouTube, salvo el último capítulo, que yo estoy esperando porque no os pude ver en directo. Y es como, Víctor, ¿lo vas a subir? Sí, enseguida yo. Está pendiente porque quería hacerlo justo cuando empezamos los 2 años. Sí, a modo aniversario, entonces va a ser muy bonito. Pero va a ser muy bonito, además va a estar genial. Lo único eso que yo estaba esperando, porque yo me lo perdí el directo y dije, ay, hoy no puedo, lo veo después. Después acabó siendo que se empezaron a colar en Twitch partidas de otras, porque La Pifia ha estado arribísima con las de Vampiro con Musra, con las vuestras de Star Wars, que mañana. ¿A qué hora? A las 6:30, el canal de La Pifia. A las 6:30. Otra que se nos ha acabado, madre mía. Ya, a ver cuántos queda. Esperemos que al menos sean 2, ¿no? Mañana y la siguiente. Porque está siendo increíble, pero recordad a las 6:30 en el canal de La Pifia, Star Wars, la sonrisa del brujo. O sea, esto es spam, pero es de spam de calidad. Pero ¿es el Jedi o podría ser el Jedi un tipo de clérigo? Pues fíjate que según cómo se mire y según cómo se haga, yo diría que totalmente sí.
según clérigo cómo sea, o un paladín, según como, ¿no? Sí, yo creo que según cómo se juegue, puede ser clérigo, paladín, tiene cosas de monje, evidentemente, pero como el monje en D&D, la parte de espiritualidad y demás, se queda fuera, es que ya lo hablaré cuando hable de monjes, pero a mí el monje en D&D me descuadra un poco. O sea, me mola muchísimo porque me encantan los monjes Shaolin y los ninjas y las cosas orientales, tanto que he dicho antes que hice un one shot solo de oriental, pero me descuadra un poco en las dinámicas de D&D y en las lógicas del resto de party, pero bueno. El Jedi podría ser clérigo. Algunos claramente son clérigos. Otros paladín. Y no sé, alguna cosa más quizás. Pero vamos. Recomendación absoluta, La Sonrisa del Brujo en Canal de la Pifia Descomunal, tanto en YouTube como en Twitch. Mañana en Twitch en directo a las 6:30. Y si no, siempre, si estáis viendo esto en diferido, también, obviamente, siempre en el Canal de la Pifia. Lo mismo que podéis encontrar a Sara llevando a Sola con dos formas diferentes de clérigo en... ¿Cómo se llamaba la campaña? El Despertar del Antiguo. El Despertar del Antiguo, una campaña del Resurgir del Dragón, quinta edición, un poco combinado a caballo, muy similar a D&D. Y dicho esto, ¿algo más que promocionar? Porque... O sea, si yo estoy aquí o sea, yo no promociono nada, yo estoy aquí para pasarme ratín, para jugar, para rolear, yo estoy por el rol. Sí. Es lo bueno, o sea, sí. El rol estar para pasárselo bien. Así que dicho esto, pues nada más. Nos vemos otro día. Muchas gracias por venir, Sara. Muchas gracias a ti por invitarme. Ha sido un honor que además fuera la primera sesión de Lores y Roles contigo, con unos clérigos. Una clase muy chula, una jugadora increíble. Así que esto ha sido todo por hoy. Adiós a todas, adiós a todos. Esto ha sido Lores y Roles y seguiremos aquí hablando de cosas en Twitch y lo iré subiendo a YouTube. Así que adiós. Adiós.